Queridos hermanos, hoy celebramos ya la tercera dominica de Pascua y seguimos escuchando como primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos narra la vida de la naciente iglesia de Jesús, el testimonio de la resurrección de Jesús que nos dan los apóstoles, la predicación llena de valor de los apóstoles, sobre todo de Pedro, y también las primeras apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. Lo mismo el Evangelio nos narra esas primeras apariciones de Jesús a sus discípulos para animarlos, para fortalecerlos, para enviarlos a la misión. Hoy en la primera lectura se nos narra, o la iglesia pregona, la palabra de Dios, la iglesia primitiva, y la confirma a través de los milagros y señales que realizan los apóstoles, pero nunca en nombre propio o por su poder, sino siempre en nombre de Jesucristo. Y esto es lo que enseña Pedro en el discurso que proclamó después de curar al paralítico de nacimiento. Dice el apóstol: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato, a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Este discurso de Pedro es parecido al otro que escuchamos en los domingos anteriores. Ya saben ustedes lo sucedido en estos días en Jerusalén. Ya han oído hablar de un Jesús de Nazaret, hombre bueno que pasó haciendo el bien. Y sin embargo, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, ustedes lo clavaron en la cruz. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Por eso decía, este discurso y el que acabamos de escuchar hoy, pues son discursos, son catequesis hermosas de Pedro y llenas de valor. Termina diciendo la primera lectura: ahora bien, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, pero era necesario también que se cumpliera el plan de Dios, que su Mesías tenía que padecer, pero ustedes, por su parte, arrepiéntanse, conviértanse, para que se les perdonen sus pecados. Esta es la predicación de Pedro que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. La primera carta de Juan, que escuchamos como segunda lectura, nos enseña que Cristo, intercesor y abogado ante Dios, murió por todos y cada uno de los hombres, y que su muerte nos compromete a todos nosotros a amarnos los unos a los otros para ser testigos creíbles de su amor. Dice San Juan en su primera carta: les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Y el que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Por eso decía San Juan, en su primera carta, nos enseña que Cristo es el intercesor, el abogado ante Dios. Murió por nosotros y su muerte a nosotros nos compromete para ser testigos de su amor. Y el Evangelio que escuchamos hoy como tercera lectura nos narra otra de las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos.
después del pasaje tan hermoso de Emaús, cuando aquel caminante desconocido se une a los apóstoles que van tristes, camino de Jerusalén a Emaús, que van comentando lo sucedido el Viernes Santo. Se une a ellos y empieza a dialogar con ellos. ¿Por qué tan tristes? ¿Por qué vienen tan preocupados? ¿De qué platican? Y le responden los apóstoles: ¿que tú eres el único forastero? ¿No sabes lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? ¿No has oído hablar de un Jesús de Nazaret, hombre bueno, que pasó haciendo el bien, pero lo mataron, lo crucificaron, lo clavaron en una cruz? Y él sigue dialogando con ellos. Para estos apóstoles es un caminante desconocido, que se une a ellos, que platica con ellos. Pues después de este pasaje tan hermoso de los discípulos de Emaús, hoy escuchamos este pasaje del Evangelio y notamos cómo a veces la incredulidad y la duda se anidan en el corazón del hombre, tal y como sucedía con los apóstoles en Jerusalén. Pero Jesús nos ayuda a superar el miedo, la desesperanza, mediante el don de la paz. Y por eso siempre su saludo será: el Señor esté con ustedes. Siempre saluda así a sus discípulos. Es un paso, pues un brinco para los apóstoles y para nosotros de la duda a la fe. No teman, soy yo, les dice a sus discípulos. Y es que reconocer que Jesús camina a nuestro lado, que entra en la propia casa o comparte la mesa, no es fácil. Descubrir o encontrarse con Jesús es un proceso que se da muchas veces lleno de dudas o de miedos. Los discípulos de Emaús no reconocen a Jesús cuando éste se les acerca en persona, camina con ellos y les explica las Sagradas Escrituras. Pero Jesús es paciente, respeta el proceso de cada persona, deja que ellos recuperen y cuenten lo sucedido, los escucha primero. No sabes tú lo que ha pasado estos días en Jerusalén. ¿No has oído hablar de un Jesús de Nazaret? Él los escucha, deja que hablen. Y a los apóstoles que estaban precisamente comentando lo acontecido en Emaús, ahora les dice: la paz esté con ustedes. Era de esperarse que estos dijeran llenos de alegría: aquí está de quien estábamos hablando, es Jesús, el Señor. Pero no. El Evangelio nos dice que los apóstoles, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Jesús no les echa en cara su poca fe, los anima y les dice: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos, aquí está la señal de los clavos. Miren mis pies, también aquí está la señal de los clavos. Soy yo en persona, tóquenme, convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y luego Jesús les pregunta: ¿tienen aquí algo de comer? Los invita pues a ver a su alrededor, a buscar el alimento. Y esto le ofrecen un trozo de pescado asado. Y Jesús come delante de ellos y les dice: lo que ha sucedido es aquello de que yo les hablaba cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y luego los envía a la misión, los envía a dar testimonio de su resurrección. Yo creo que ahora, queridos hermanos, ante la difícil situación que estamos viviendo, de inseguridad, de pobreza, de desempleo, ante tantos problemas familiares, ante tanto desprecio a la vida, en que nosotros tenemos que optar por la vida,
la falta de comunicación con los hijos, el no entendimiento quizá con la pareja, nuestra situación económica. A veces es difícil reconocer, como lo hicieron los apóstoles, como le pasó a los apóstoles. Es difícil reconocer que Jesús va caminando con nosotros, que va comiendo a nuestro lado. Y Jesús nos dice hoy en el Evangelio, no teman, soy yo. Pues esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Ante la situación, repito, tan difícil que estamos viviendo, pues es cuando más tenemos que unirnos a Jesús. Sin Él no podremos hacer nada. Con Él, unidos a Él, pues todo esto lo tomaremos con más tranquilidad y seguridad y esperanza. Y eso es lo que le pedimos al Señor en nuestra Santa Misa Dominical, que como los apóstoles nos permita dar un salto de la duda a la fe. Como a Tomás, que no cree, pero que después dice, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Pues esa es la enseñanza, queridos hermanos, que hoy nos da la palabra de Dios. Por eso pidámosle lo que ya le pedimos en la primera oración que le hemos dirigido. Dios nuestro, que nosotros, tu pueblo, nos regocijemos siempre al vernos renovados y rejuvenecidos por tu resurrección. Que nos alegremos siempre por haber recobrado la dignidad de la adopción filial y que aguardemos seguros con gozosa esperanza el día de la resurrección. Él es nuestra fe, pues Él es nuestra esperanza, en Él debemos tener nuestra confianza.